Insurrecto. Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... Episodio número 33 o 34, ya no. Sin albur, me entró la duda. Bueno, ya saben que no contamos nosotros los años. No contamos los años, mucho menos los que cargamos, los números, mucho menos los que cargamos nosotros. Y han pasado sucesos muy interesantes en los últimos días a nivel nacional, evidentemente, a nivel local. Y todo en este contexto del Plan C y la reforma constitucional del Poder Judicial con la instalación de la nueva legislatura. Pero, además, en el marco del tercer informe entre comillas, de David Monreal, ¿verdad? También ahí viene la aprobación del nuevo presupuesto y, evidentemente, bajo este marco, pues la gran posibilidad de que le sigan aprobando presupuesto para sus obras monstruosas que pretende hacer. Y hay otros movimientos alternativos que se están gestando en Zacatecas, como es la propia de la revocación de mandato, que hoy hubo una asamblea ahí, lastimosamente les llovió. Entonces, y también la gente es temerosa, ¿no? De participar en este tipo de cosas de manera pública, porque pues luego, ¿no? Hay taches, ¿no? Hay vetos, hay de alguna u otra manera consecuencias. Pero bueno, vamos a hablar de este y otros temas precisamente con uno de los principales promoventes de que no se construya este viaducto elevado, determinémoslo así para no darle esa inferencia de un segundo piso, como ha sido parte de, pues, de alguna otra manera, una justificación retórica, un mensaje cifrado de que es un segundo piso, ¿no? Como el segundo piso de la transformación, aunque bueno, ya le pusieron hacia la página de Facebook, ¿verdad? No a segundo piso SAC. No sé si vaya a tener también en doble sentido, pero bueno, démosle la cordial bienvenida a Javier Calzada, que fue exdiputado local, ex secretario de Finanzas y ex, además, líder partidista. Así que, pues bienvenido, Javier. ¡Venga! Muchas gracias, estimado Andrés, aquí a tu equipo y al proctólogo. Aguas. Ojalá y que no sean necesarios sus servicios, por lo menos pronto. No le he visto los dedos, pero ni quiero que... ¡No, me volteé! Y bueno, ya se hace con sangre, ya se hace con sangre. Que nos permiten ingresar a través de sus celulares o de sus pantallas de computadora a sus hogares y disponen ese tiempo para con nosotros. Sí, por supuesto. Muchas gracias a todos los que nos ven. Que pues ahí mantenemos varias vistas, varias vistas, Procto. Y curiosamente vino el doctor García Zamora hace que 3 podcasts. Más o menos. Y alcanzamos los 18,000 views, Digo, para esas Zacatecas, son un gran número de vistas. Bueno, Javier. Son número de visitantes. Sí, no le llegamos al Oso Medina todavía. Pero bueno, es que es por números romanos el Oso, ¿verdad? Él mide esos. Pero bueno, vamos a platicar de este tema, Javier. No al segundo piso. Primero, ¿por qué desde sus inicios conformar este grupo junto con Francisco Valerio, con el maestro Francisco Valerio, y principalmente con el doctor García Zamora, e inicialmente con Gilberto del Real, que ya no lo he visto muy activo en el tema, y otras personalidades? ¿Por qué conformar este grupo que además se ha intentado darle un matiz político por la pertenencia política
de cada uno de los personajes, ¿no? ¿Por qué conformarlo, Javier? Bueno, primero por la afinidad, por la amistad que nos une, por una relación de muchos años, pero sobre todo porque son gente muy destacada, muy valiosa, que han hecho una muy importante contribución en los términos de la academia, pero de la investigación y también, hay que decirlo, de la administración pública, de la lucha social. Y bueno, pues yo creo que dialogando llegamos a la conclusión que teníamos que hacer algo, teníamos que participar, teníamos que escuchar algunas voces y es un movimiento que ha ido creciendo, se ha nutrido de una serie de organizaciones que han participado en asambleas, que se han manifestado, y gracias a eso, por ejemplo, Coparmex emitió un comunicado diciendo que ellos definitivamente no estaban de acuerdo. Originalmente también lo había hecho la Canacosac, pero también está, por ejemplo, la organización de la protección del centro histórico de Zacatecas, está un grupo una organización de los comerciantes del centro histórico. Hay un grupo de comerciantes que están establecidos en todo el trazo del bulevar donde va el proyecto. Están los dueños de las fincas que colindan con el trazo del bulevar. Están también grupos ambientalistas. Y bueno, hemos ido, yo digo que ganando terreno en el conocimiento del tema en la sociedad de Zacatecas. Yo creo que es uno de los temas más relevantes que se ha mantenido ya durante buen tiempo, y yo creo que no es para menos, porque tomar una decisión de esa naturaleza va a tener implicaciones de consecuencias profundas en nuestro estado. Yo te diría, el origen de este desacuerdo con esa intención del gobierno es de recursos propios del gobierno, de los pocos recursos que tiene el gobierno del estado, que se denominan de libre aplicación. Hay otros que ya vienen de México y no se pueden mover a nada. De esos recursos se pretende invertirle durante 3 años 3.652 millones de pesos a un viaducto elevado. Primero, no estaba en el Plan Estatal de Desarrollo, nadie lo estaba pidiendo. Sí. La gente sabe que hay alternativas muy sencillas, sin costo, que, por ejemplo, los agentes de la policía vial estén al pendiente de que las rutas no se queden ahí hasta que se llenen de pasaje, que se hagan las dobles filas. El cuello de botella se hace ahí por la Plaza Bicentenario. Sí. Y es a las horas pico donde todo mundo va a trabajar hacia el norte. Pues allá está todo, está la Ciudad Gobierno, está el INE, está el Hospital General, está el Campus de la UAM, la Universidad de Durango, la Fiscalía, Derechos Humanos, el IPN, bueno, sí. Es decir, todo el tráfico a la mañana. Los moteles. Es hacia el norte. No, te prendo, no va. No, se me hace que tú no has equivocado. Y en la tarde es al revés. Entonces, unas sugerencias muy sencillas con las que puede funcionar. Una es, hay 3 o 4 rutas que llegan ahí enfrente de la Bicentenario. Si se hacen esas rutas en diferentes paradas, o sea que una ruta tenga una parada, otra, entonces ya no se hace el amontonadero de los camiones, no se hace la doble fila. Y además que la policía auxiliar, la policía vial, siempre esté al pendiente de que los autobuses no cometan esos abusos, pues, los urbanos. Luego, si se escalona el tiempo de acceso en toda la zona norte, todo lo que acabamos de hablar, casi todo el mundo entra a las 8. ¿Sí? Hay unos que entran a las 7, otros a las 8. Pero si se escalona unos 10 o 15 minutos, simplemente cuántos miles de personas trabajan en Ciudad Gobierno, pues son muchos. Entonces, si se escalona el acceso, entonces se va a disminuir mucho el tráfico, que efectivamente tiene 2 horas pico.
a la hora de la entrada y a la hora de la salida de toda aquella parte. Yo el día de ayer fui a Aguascalientes para ir a comprar una refacción que estaba del lado de la salida a México. Pues casi me tardé como 45 minutos en atravesar. Entonces, todas las ciudades sufren del embotellamiento, del tráfico de espacio, etcétera. Pero en Zacatecas no es un grave problema, y la prueba es que cuando Lema hace su encuesta, el 78% de la sociedad dice que no se necesita, que hay mejores opciones en que invertir. Y claro que pues el fondo es el concepto de desarrollo que tiene el gobierno, ¿sí? Ellos creen que con la construcción de ese viaducto elevado, Zacatecas, así en automático, se va a convertir en un estado moderno, desarrollado. No lo venden así. Nada más. Es la panacea para todo, ¿eh? Les falta decir. Va a crear empleos, va a crear modernidad, Nada más les falta decir que va a ser industrializado. Sí, nada más les falta decir eso. Imagínate, hasta el viaducto elevado le quitarle flojo al gobernador. Eso sí, no creo. Ni el santo niño de Plateros. No, digo, tampoco se puede pedir tanto, ¿verdad? Al rato nos van a vender esa idea. Entonces, y nosotros vemos que hay grandes carencias. Los últimos datos, 725,000 habitantes en condiciones de pobreza. Hay una gran carencia de atención en el tema de carreteras, están destrozadas. Hay un sinnúmero de escuelas, se habla de 4,000 escuelas que necesitan reparación, mantenimiento, equipamiento. Hay muchas que no tienen luz, que no tienen agua, que no tienen sanitarios. Necesidades en torno a mejorar la seguridad, en apoyo al campo. Es decir, las necesidades infinitas de un estado con grandes rezagos, y que no podemos permitirnos darnos un lujo de construir una obra que, además de innecesaria, pues resultaría una grave carga, porque lo he dicho en otras ocasiones, la pobreza no es natural. Y la pobreza tampoco es inevitable. La pobreza es la consecuencia de las decisiones que se toman por quienes tienen el poder, principalmente político y económico. En este caso, el poder político decide invertir el recurso del pueblo en una cosa que no necesita el pueblo. Y por otro lado, le da un privilegio a los que tienen automóvil, por encima de la mayoría de la población que no tiene automóvil y que tiene que usar el transporte público. Es decir, todo lo contrario de lo que nos propusieron cuando pidieron nuestro voto. No mentir, no robar, no traicionar, primero los pobres. Aquí no es primero los pobres, aquí es primero los que tienen carro, y los que tienen carro no son los más pobres. Mienten una y otra vez cuando nos dicen que van a socializar el proyecto, que lo van a dar a conocer cuando ya estaba licitado. Luego nos dicen que van a hacer una consulta con los empresarios cuando ya habían dado el anticipo del 15%. Es decir, nos han llevado mentira tras mentira. Entonces, han traicionado la voluntad de la gente, han traicionado la confianza, han traicionado a los jubilados, a los pensionados del ISTESAC, ¿sí? Que llegaron con una rabia. Yo no entiendo por qué ese resentimiento tan grande que tiene David Monreal en contra de muchos sectores que lo apoyaron. Llegaron a vengarse de no sé quién. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, los apoyos al campo. Los apoyos al campo, hace como 4 o 5 meses, todavía es hora que no le llega a la gente los apoyos que se comprometieron a entregar. Entonces, es un gobierno que ha sido muy pobre en resultados, que ha recibido una gran cantidad de recursos y que pues nosotros no vemos ningún avance. Los grandes problemas estructurales, los grandes retos que tenía David Monreal cuando asumió el poder eran inmediatamente la nómina magisterial del Estado. Cuando vino el presidente le pidió, oiga, desde Alejandro Tello, queremos que la Federación ya se haga cargo de la nómina del Estado.
El presidente les ha dicho sí, sí, sí. Cada vez que se lo piden, les dice que sí. Pero él no puede venir a hacer todo el trámite. Ahí en el caso de la nómina magisterial se requiere, son diferentes sindicatos, son diferentes prestaciones laborales, se requiere sentar a todos los actores a la mesa, lograr acuerdos, lograr entendimiento, y tan se puede que otros estados ya lo hicieron. Sí. Entonces, ¿cómo va eso? Igual. Sí, bueno, siguen pateando el bote. Esa parte yo creo que es más que nada tratar de evitar que haya un descontrol político del magisterio, porque finalmente que la erogación provenga del gobierno del estado fomenta negociaciones políticas con sindicatos, pues, y políticos emanados del propio magisterio, ¿no? Si eso estuvieran pretendiendo, yo creo que no les está funcionando, porque David no sale del 32. Sí. O sea, la gente que lo respaldó para llegar al gobierno ahorita prácticamente le ha dado la espalda. Él fue el que dio primero la espalda a la gente. El otro gran tema es, por ejemplo, la presa Milpillas, lo mismo. El gobierno le ha pedido al presidente, oiga, ayúdenos con la presa Milpillas. El presidente dice, sí, adelante. Pero es un conflicto de naturaleza eminentemente política. Les falta oficio político. Les falta trabajo. Para ir a poner de acuerdo a los ejidatarios, claro, para que esa obra pueda solventar todos esos... Es que oficio político no hay operadores políticos en el gobierno del estado. Es más, fue tan evidente, de hecho, tan hace unos días, con la aprobación de la reforma judicial en la legislatura, donde inician una sesión legislativa a mediodía y la tienen que pausar hasta las 3 de la mañana porque no les daban los votos. Y bueno, ahí lo redacto ustedes por si lo quieren leer. No hay una capacidad de operación política. Es a ver cómo se resuelven las cosas. Hasta parece una idiosincrasia particular que a veces nos estigmatizan a los mexicanos, ¿no? Ahí a ver cómo se arreglan las cosas, ¿no? Si se van dando las consecuencias, los momentos, no hay una capacidad de programación, no hay una visión estadista, no hay una capacidad organizativa del gobierno del estado para ir planteando los temas, asentarlos, acordar, gestionar. No, es todo al ahí se va. Es todo de manera improvisada. Y eso es no sé si coincidas, Javier, sí, que esa es la máxima expresión de lo que representa David Monreal. Bueno, David Monreal representa en primer lugar la irresponsabilidad de conducir a un estado tan complejo como es Zacatecas, con sus diversidades en las regiones. Pero también representa, David, el fracaso de un gobernante sin convicciones, con una visión banquetera. Sí. Piensa que está gobernando el municipio más lejano y que nadie se da cuenta de que dura días ausente, donde nadie sabe dónde está, no aparece en los medios, no aparece en los eventos, no fue a coronar la reina, no asistió a la toma de protesta de la legislatura. De repente solo aparece cuando le hablan en México, porque es allí imposible que falte, pero no hay una agenda de desarrollo para Zacatecas. Y de repente quieren... A pesar de que él escribió, ¿verdad?, un libro diciendo... Bueno, ya todos sabemos que ese libro, si lo escribió él o quien se lo haya escrito, ¿verdad?, tiene una gran cantidad de plagio. Sí. No, entonces, yo la verdad dudo que tenga la capacidad de escribir una cuartilla, David, ¿eh? De veras. Pues, no hila una idea. O sea, es un error tras error. Yo siempre he puesto en duda muchísimo la capacidad intelectual. Que tenga una capacidad para hacer grilla, retrógrada y mediocre, muy al estilo del PRI. Pues eso. Bueno, yo creo que a todo mundo se le puede entender que comete errores, que se equivoque, pero yo creo que es imperdonable. Por ejemplo, hace unos días que en una de sus
intervenciones, menciona, tratando él de hablar de la equidad de género, sí, la palabra hombras. Sí. O sea, está fuera de la realidad, está completamente ajeno a todo lo que está pasando. La represión de las mujeres el día 8 de marzo, ahora el día del informe, pues ustedes vieron que tenían una lista ahí de personas a las que les iban a impedir. ¿Ha estado usted proctólogo en la lista? ¿No se buscó? No. A mí me dijeron que había 2 listas, fíjate. ¿Ah, sí? Sí, que había otra que no se alcanzó a filtrar y en la que estábamos varios. Pero como había comunicadores o periodistas, dijeron, ay, como que esa no, porque... pero yo creo que el que la filtró, pues evidentemente... Y ahorita que hablabas del gran alcance que tienen las redes, Andrés, fíjate que estos compañeros de ahí del grupo de la asamblea donde nos reunimos de Ciudadanía Participativa de Zacatecas, a un médico veterinario ya de edad avanzada, llegó la policía, la denominada FRIS, la Fuerza de Reacción Inmediata, y le arrebató una lona que él tenía. Ellos estaban en la banqueta, no estaban en la vía pública, o sea, no estaban interfiriendo el tráfico ni nada. Se la arrebató, se la quitó y se la llevaron. Y bueno, pues esto nos dice el gran temor que le tienen a la gente, el temor que tienen de que se les diga lo que no están haciendo bien. Y nos decían que si nosotros éramos las personas no gratas, yo creo que somos las personas incómodas, las personas que no estamos tratando de conseguir un favor o una chamba, que no tenemos que estar adulando, y que la verdad sí nos preocupa este retroceso tan grande en el que vemos a Zacatecas. Nosotros, había una inconformidad enorme cuando Miguel Alonso deja una serie de excesos en el gasto, de incremento terrible en la deuda, y Alejandro Tello trata de enmendar el rumbo. Yo creo que con mucha decencia, con mucha responsabilidad, asumiendo que iba a pasar a la historia como un gobernador que no iba a dejar grandes legados ni grandes obras, pero él llegó a ponerle un 0 en el presupuesto de obras públicas para poder cumplir con la nómina magisterial, para poder cumplir con las pensiones del ISTESAC, para cumplir con las obligaciones que tiene prioridad el Estado. Entonces, bueno, también aunado a la incapacidad de la gestión. Evidentemente que sí. Yo les he dicho ahí a algunos en el gobierno de Tello fue el gran fracaso de la presa Milpillas. Efectivamente, sí, tienes toda la razón. Yo creo que ahí fue el primer gran tropiezo y de ahí no se ha levantado. Pero yo les decía el otro día, a ver, vemos un gran desarrollo, una inversión inmensa en el sur de México, con el Tren Maya, con la refinería de Dos Bocas, con el tren interoceánico, una serie de obras impresionantes que haya, que van a darle una nueva vida no solo al sur-sureste del país, sino a todo el país. Estamos viendo en la franja fronteriza una tasa de ISR más baja que la del resto del país. Estamos viendo un precio de la gasolina de 5 o 6 pesos abajo que la que nosotros pagamos. Estamos viendo un incremento al salario mínimo del 300% en la franja fronteriza. Y en todo eso el gobierno federal tiene que meter una operación política, pero también en muchas cosas un subsidio federal para poder hacer eso. Y entonces hay una franja en medio del país que pues sí recibe los programas sociales, etcétera, pero no se ve la gran mano del gobierno federal en lo que es la inversión pública. ¿Qué nos ha faltado? ¿Dijo algo, proctólogo? o nos mandaron a alguien de allá. Sí, se escucharon que ya tenemos una mascota aquí enjaretada sugeridamente a huevo. Los niños. Es correcto, Javier. Pero eso es falta de gestión. Históricamente Zacatecas ha padecido de eso. Algunos gobiernos han podido presentar de alguna u otra manera obras de resaltada significación. Tú fuiste secretario de Finanzas. Ahí está la carretera San Luis, ¿no?
ciudad-gobierno, algunas otras cosas, ¿no? Pero sistemáticamente parece que los gobiernos zacaticanos carecen de esa iniciativa de ir a la Ciudad de México, ¿verdad?, a la Cámara de Diputados, al Senado, y presentar ante las instancias correspondientes proyectos, darles el seguimiento, buscar los canales de comunicación para encontrar el presupuesto adecuado. Y cuando se logra, ¿verdad?, muchas de las veces pues son obras de relumbrón, ¿no? Ahí está el Centro Cultural Tomás Zacatecas, el Ecoparque, la autopista fallida a Guadalajara por Tlaltenango, o sea, un montón también de situaciones, los hospitales generales que luego quedan abandonados, los tiene que retomar otro y se presenta como una novedad. Pero hay algo que además en los primeros 3 años de David Monreal enfocan esa falta de proactividad, esa mediocridad para poder elaborar además proyectos que contemple la propia federación, porque tú lo has dicho muy bien. Oye, pues no va a venir el presidente y, ¿verdad? Oye, David, pues me acuerdo que me habías propuesto ¿lo quieres? O sea, espérame, es el presidente del gobierno federal, también otras cosas, o sea, tienes que andar también atrás, ¿no? Eso es chamba de... La presidenta electa presenta el proyecto de tren hacia el norte del país, no va a Zacatecas, ¿no? Mira, estimado Andrés. O sea, hay una gran Milpillas, que fue un compromiso presidencial de Claudia Sheinbaum 2 veces, una en Fresnillo y otra en Loreto. También el propio Andrés Manuel. Y el gobierno estatal prefiere callar esos temas porque no tiene un beneficio directo a los intereses o a los grupos de interés creados en el propio gobierno del estado. Pues es que me pillas, ¿verdad? Como que no nos va a dar, y ya saben a lo que me refiero. Pues un pinche viaducto elevado, una obra magnífica en la que sí se le puede rascar un chingo, cabrón. Y nosotros vamos a tener el control presupuestal y político. Mira, te quiero comentar 2 cosas. Una es, el gobernador actual de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, fue mi compañero en la Cámara de Diputados en San Lázaro, en la 60ª legislatura. Yo incluso le coordiné la primera campaña gobernador en la estructura electoral en Nayarit. En su tercer intento llega a ser gobernador, ahorita lo está haciendo muy bien, casi va para los 30,000 millones de pesos de infraestructura de inversión pública federal, donde el dinero está llegando a Nayarit, en puertos, en carreteras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿se puede o no se puede? Sí, claro que se puede. Dicen, es que en la Cámara de Diputados ya no se puede hacer nada. Señores, pues si tenemos el gobierno federal, pues entonces vayan a donde están los secretarios de Estado. ¿Cuántos secretarios de Estado han venido a Zacatecas en estos 3 años? Prácticamente ninguno. El último que vino de turismo, el señor gobernador no lo recibió. Sí. Bueno, fue un evento allá a Jerez a inaugurar no sé qué. Oye, pero ¿no? si viene el secretario de Turismo aquí a Zacatecas y el gobernador anda quién sabe dónde, eso no es correcto. Sí. La otra cosa es que también, efectivamente, en el gobierno de Amalia García, ella tuvo una visión y un liderazgo completamente distinto. Nosotros éramos diputados federales, había Carlos Puente del Verde, Pablo Arriola del PT, Susana, entonces aquel tiempo era el PRD, lo que era la izquierda, estaba el Rey del Tomate, estaba tu servidor, estaba Tomás Torres de senador, Toño Mejía de senador, estaba el Felipe Borrego del PAN, no recuerdo, Raimundo Cárdenas también diputado federal, y bueno, ¿qué hacía la gobernadora? Siempre nos hablaba, siempre nos reunía, nos convocaba. Yo tuve la grande oportunidad de ser el vicecoordinador del grupo parlamentario y los 3 años coordinador del grupo de trabajo del presupuesto por parte del PRD. Entonces nos sentamos en una mesa PRI, PAN, PRD con el gobierno federal a través de Hacienda. Y ahí se discutían los grandes temas. A nosotros nos tocó sacar en el 2007 el primer programa de pensión universal
que antes lo había hecho Andrés Manuel, pero solo en la Ciudad de México. Lo hicimos en el 2007 para todo el país, en comunidades de 2.500 habitantes hacia abajo. Fue de los primeros logros que tuvimos ahí importantes. Hicimos una serie de gestiones en desarrollo social, etcétera, pero hay muchos jóvenes que no entienden la diferencia de lo que era el Zacatecas de antes y lo que es el Zacatecas de ahora. Imagínense ustedes un Zacatecas sin el Centro Comercial Galerías, sin Ciudad Gobierno, sin el Hospital General, sin el IPN, sin el nuevo campus de la UAS, sin la autopista Saltillo, sin la autopista a San Luis Potosí, sin la autopista a Jerez, sin la supercarretera a un tramo de lo que es el Sombrerete, Villanueva, y el tramo de Ojo Caliente en supercarreteras a 12 metros, el Palacio de Convenciones, ¿la de Jerez? Sí, la de Jerez. Todo esto se hizo mediante gestión, pero también mediante acuerdo político, mediante negociación. Éramos un estado donde gobernaba la izquierda, pero el gobierno federal era de la derecha. Y bueno, al final uno tiene que trabajar por la gente y por el bienestar de todos. Entonces, yo, por ejemplo, fui diputado por mayoría por el Distrito Cuarto, que iba de Guadalupe hasta Pinos. Entonces, imagínate que es ir a Pinos, agarrar la autopista a San Luis, bajarte ahí en la pendencia y llegas a Pinos en 1 hora y cachito, cuando antes te aventabas casi 2 horas pasaditas. Entonces, claro que a mí me tocó ya después como secretario de Finanzas ir a inaugurar el Hospital Comunitario de Pinos, ¿sí? Amalia García dejó miles de obras sin inaugurar. Desde obras pequeñas hasta obras así como esas, que son hospitales completos. Pero ella trabajó mucho. Entonces, ¿pero qué hacíamos? Pues estábamos gestionando, presentando proyectos. Yo diría ahorita, ¿cuántos proyectos registrados hay en la cartera de inversión? En la unidad de inversión de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Egresos. O sea, es que no se puede gestionar haciendo una cartita o haciendo nada más una solicitud. O de anhelos y de buenas intenciones. No, se necesita hacer expedientes técnicos, porque cada vez el servicio público exige una normatividad más exigente, más cuidadosa. Y todo eso tiene que cumplirse. Entonces, no es falta de voluntad del gobierno federal. Yo lo cuestionaba. A mí díganme 2 proyectos que tenga el gobierno del estado gestionados ante instancias federales, que nos los presenten. 2. No hay ninguno. No, mira, yo creo que ni uno hay. A ver, Milpillas fue un recompromiso, además, planteado otra vez, ¿no? Que además allí hay unas broncas porque se perdieron 150 millones y se repartieron por ahí. Bueno. Nadie sabe, nadie supo. ¿Verdad? No, sí, hay varios que saben, no que se hacen güeros. Y unos viven allá en otros estados, ¿verdad? De allá dirigen medios locales. Qué cosas. Ya saben a quién me refiero. Bueno, ex secretario del SAMA. Sí, ubicas quién, ¿no? Sí. Tengo una idea. Se te das una ideita. Tengo una idea. Bueno, y de ahí en más dices, ¿qué hay? ¿Qué hay? Fuimos allá con Sheinbaum a ver si podemos sacar las vías. Vamos a ver. ¿Hay algún proyecto? Efectivamente. ¿Cuánto vale sacar las vías? 5,000 millones. Efectivamente, fíjate. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no sacar las chingadas vías? ¿Por qué construyen 1,552 kilómetros de nuevas vías solo en el Tren Maya, en el sureste? Y aquí no son capaces de hacer un libramiento de a lo mejor entre 26 kilómetros, ¿sí? Y que tenga conectividad con el nuevo tren. Nosotros hemos... ¿No? Bueno, esa es una. Hay que conectarnos a las vías del tren, pero la otra, esa ruta que atraviesa desde Guadalupe hasta el campus siglo XXI podría ser la mejor solución de transporte. Además, un
un tren ligero Sí. que evitaría que la gente tomara su vehículo para ir a trabajar. Sí, un tren suburbano. Eso es desarrollo, claro. donde los grandes empresarios, los funcionarios de más alto nivel se van y se suben al mismo transporte que el obrero. No, el ¿cómo campesino. crees? No, pues ¿cómo crees? Si se hace un transporte de calidad, eso es lo que va a pasar. Claro. Pero, Oye, pero... ¿por qué no reclamamos eso a la Pero federación? además- Aunque seamos de la misma ideología, yo me refiero a Andrés Manuel. Sí. Yo voté por Andrés Manuel, he votado claro. 3 veces por Andrés Pero Manuel. además he trabajado hay 3 otros veces en estados su de la campaña. República emanados del mismo partido político al que les está yendo bien. Lo acabas de citar un caso. No, a Jalisco le está yendo de maravilla. A Nuevo León. A Nuevo ¿Cuántas León? presas han inaugurado en Nuevo León? Entonces, ¿quién está mal? ¿El gobierno federal? ¿Los gobiernos que sí están haciendo bien? ¿O está mal el gobierno de Zacatecas? Pues es totalmente evidente. Ahora, la otra cosa. Si hacemos mira, un análisis simplista. a ver, entró Mexicana. Sí. No han sido capaces de traer una ruta de Mexicana. Nos urge una línea de bajo costo de lo que se llama AMPM. Sí. Antes nosotros aquí en Zacatecas teníamos solo a Mexicana, Sí. una empresa que entonces era privada y que cobraba tarifas también Altísimas, exageradas. A mí me tocó, cuando estaba Rafa Flores, el secretario de Turismo, andar ahí picándole a las costillas a Aeroméxico para que vinieran a Zacatecas. ¿Qué nos pidieron? Póngame 5 millones. Si mi costo es de 30 pasajeros, si hay menos de 30 pasajeros, yo voy a agarrar de esa bolsa esos boletos. Todos aquellos vuelos que lleguen arriba de 30, no se toca la bolsa hasta que se acliente el vuelo. Pues no se agotaron los 5 millones. Y entonces hubo 2 líneas. Evidentemente la competencia bajó los precios, pero además había mejor servicio, había más opciones para la gente. Ahorita Mexicana está dando unos precios espectaculares. Sí. Oye, pues Viva Aerobús. Venía a Zacatecas. Viva Aerobús vino y se fue y nadie le dijo, no te vayas. No, se fue. Adiós. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo quieren reactivar el turismo si te cuesta lo mismo ir a Cancún que ir a Zacatecas? Oye, pero además, o más caro. El concepto de modernidad que nos quieren, revisando ese punto, que nos quieren vender con la idea del viaducto elevado, como la panacea de todo el progreso en Zacatecas. Y yo se lo exponía una vez, también en un texto, porque además era una idea que trataba de reproducir para convertirla en una verdad irrefutable el propio secretario de gobierno, Rodrigo Reyes. Yo le decía, espérame, porque se atrevió a decir que pues iba a ver bonito, como los puentes en París y Londres. Dije, no, chingas, cabrón. A ver, modernidad es reacondicionar las carreteras, darle conectividad, flujo económico, trasiego de mercancías, ¿verdad? Reconstruir escuelas, proveer de mejoras de internet, mejorar la proveeduría local, la atracción de inversiones. O sea, carreteras en buen estado, parques industriales en buen estado, viene la atracción de empresas que generan empleo. Y eso pues genera una bola de nieve de bienestar social. En la atracción de inversiones estamos fritos. Presumió el gobierno del estado con cifras del gobierno de México que Zacatecas estaba por ahí del 3er y 4er lugar en atracción de inversión extranjera pues directa. Y ya eran $130 millones. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, pues ha de estar allá en Orla, Camino Rojo, cabrón. Pero luego checas la creación de empleo formal en el IMSS y pues estamos decreciendo, cabrón. Chinga, ¿cómo que hubo $130 millones de inversión? Pero hay menos empleo, güey. No tiene lógica, ¿no? Hay una situación ahí importante. No funciona el fomento al empleo, no funciona la generación de condiciones. Los parques industriales que se dejaron del pasado, el que está acá por Pemex rumbo a Santa Mónica, el que está acá por Morelos, son parques que todavía no se llenan. Sí. O sea, es más, ni siquiera con empresas locales ya no vamos a decir que vengan del extranjero o de otras ciudades. Hay un abandono. Es decir, hay una indolencia, hay un descuido, una irresponsabilidad. ¿A qué lo achacas, Javier? ¿A la poca imaginación y capacidad intelectual de David?
o aunado pues, a un equipo, a un gabinete ampliado que pues simplemente tienen que acatar las órdenes o desórdenes del propio gobernador. Yo creo gobernador. que siempre hay que dejar la salvedad de personas que sí están haciendo su mejor esfuerzo, pero la máxima de David para elegir su gabinete fue adepto aunque sea inepto. Eso está muy buena, adepto aunque sea inepto. Sí, o sea, gente de sus máximas confianzas. Yo recuerdo alguna vez que hicieron alguna evaluación en el gabinete y hay uno de los cercanos de él, cuando le preguntaron que cuánto llevaba de austeridad, dijo, no, pues yo llevo como 200 millones. Y todo el mundo le dice, oye, pues, ¿cómo le hiciste? Oye, pues, ¿qué haces? ¿Verdad? Te llevas el papel del baño de tu casa y lo pones en la oficina. O sea, ¿cómo puedes hacer una austeridad de tal tamaño? Pues resulta que el señor confundía el subejercicio de los programas y de las obras que tenía que llevar a cabo con lo que es austeridad. Es inédito, es absurdo. Espérate, puedes Javier. tener un secretario Javier, está que de no diputado. eso? Está de diputado y es el coordinador parlamentario. Si hablamos del mismo, ¿no? No. Sí, no. porque también lo dijo en una comparecencia. Jesús Padilla como secretario del campo dijo exactamente lo que tú estás diciendo. No lo vi, yo me refiero a otra persona, pero te voy a decir. El subejercicio es una práctica constante en el gobierno de David. Pues ¿de dónde creen que están financiando el viaducto elevado? Así es como quieren financiar el viaducto elevado. Así lo están financiando. Están cometiendo una serie de irregularidades, porque la ley de disciplina financiera te dice que el gobierno no puede asumir obligaciones sin tener un sustento financiero. Así es. Entonces, les autorizaron un poco de más de 1,000 millones de pesos para infraestructura vial. Ni siquiera tuvieron el valor, los pantalones para ponerle allí en el presupuesto que era para el viaducto elevado. Entonces, se echan un compromiso de 3,652 millones sin una autorización plurianual de la legislatura que era necesaria, y además de eso, ¿cuál certeza tenemos de que en el 2025 y en el 26 va a haber recursos para eso? Ahorita, por lo pronto, creo que la legislatura está a tablas, 15-15, y ya anunció, por ejemplo, el PT que ellos no van a aprobar ni un quinto para esa obra. ¿Qué desastre sería que si le metieran ese recurso este año y el año que entra no hubiera? Sería verdaderamente un desastre. Más subejercicios, pues ¿qué? Más subejercicios, pero no los aplicamos. Pero bueno, también déjame te cuento un poquito de esa parte. Tú sabes que el Instituto Nacional de Antropología e Historia emitió un acuerdo, ¿sí?, por el que dicta medidas precautorias que impiden prácticamente que se mueva un alfiler en todo lo que es el bulevar sin autorización del INA. Al principio salió el secretario de gobierno a decir que nosotros estábamos desinformando a la gente y que esto. Nosotros cada vez que hablamos traemos el papel en la mano. Entonces, después sale el secretario de Obras diciendo, sí, efectivamente no iniciamos el viaducto porque no tenemos la autorización del INA. Pues no tienen ni la del INA, ni de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, no tienen, no han mostrado lo que es todo lo que significa el tema de protección civil, las medidas de lo que sería el tema del gasoducto. Y es más, ni siquiera han puesto a la luz pública la autorización del propio Ayuntamiento de Zacatecas. Sí. Entonces, a ver, primero licitan en lo oscuro, nadie sabía, nadie supo. Primero sacan un decreto para crear un fideicomiso en noviembre del 2023. Así es, yo lo expuse también allí en una nota. Después, de manera oscura, subrepticia, ahí meten la inversión ahí que le iban a meter al viaducto elevado en el 24, pero lo licitan de una manera totalmente tramposa. Con empresas hermanas. Y ahora resulta que le quieren vender a la gente la idea, porque han soltado ese borrego ahí, de que como esa empresa, los empresarios son tabasqueños, pues que seguramente, pues pobrecito del gobernador que tiene que cumplir instrucciones superiores, echándole el caldo caliente al presidente, cuando todos
Bueno, pues No, pues que resulta- lo conocemos, resulta que sabemos esos- que es totalmente impensable. Es absurdo. Además esas empresas tienen ligas con el grupo Tlacomulco del país, es grupo IXA. Entonces, bueno, pero ellos andan queriéndose lavar la cara, echándole Con el grupo atraco mucho, el pero- caldo caliente al presidente, Sí. ¿no? Entonces, bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que la presidencia ya tomó el asunto en sus manos. Por instrucciones de la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Cultura, por medio del titular del INAH, sacan un acuerdo y en menos de 7 días la norma obliga a que se hagan las publicaciones, 3 publicaciones, en menos de 7 días las hacen. Sí. Entonces el gobierno federal, antes de que termine este periodo, está haciendo lo necesario para que haya orden. ¿Sí? El viaducto elevado no es solamente... Oye, pero además luego sale Rodrigo Reyes a desmentir la nota de la Jornada Nacional, a desmentir entre comillas, ¿no? Y Pues, luego mostrando los planos de la zona que pretendería ser declaratoria de zona de monumentos protegidos. Y dice, miren, es que el bulevar no está integrado, ¿verdad? En la zona que primordial. nosotros- Y luego yo le puse en mi face, güey, pero es que además hay una zona de amortiguación de la propia declaratoria. Eso no lo dijiste. Y sorpresa, donde se pretende construir el viaducto elevado es zona de amortiguamiento. No, pero también el decreto dice que en las colindancias. En las colindancias, es correcto. Colindancias. Y Sí, esa zona de amortiguamiento. bueno, hay la ley local que es la de monumentos coloniales y está el acuerdo. Sí, en el acuerdo dice colindancia. Técnicamente es lo mismo. Técnicamente es lo mismo, tienes toda la razón. Pero definitivamente te voy a decir, nosotros en el acuerdo que publica el INAH vienen las coordenadas del polígono. Y en esas coordenadas hay varios puntos que están adentro del bulevar, que invaden un carril, 2 carriles del bulevar. ¿Cómo vas a ir con un segundo piso arriba y le tienes que dejar abajo un carril al platabús y 2 carriles para los vehículos? ¿Y cómo vas a hacer un viaducto elevado que en una parte de ese polígono se tiene que adelgazar mucho? Ey. Entonces, prácticamente yo lo veo inviable totalmente. sí. Pero además nosotros solicitamos que se incluyeran otros sitios. Pues claro. Por ejemplo, la iglesia, el templo de la Sagrada Familia que está enfrente del parque de béisbol por las 5 Señores. Solicitamos que se incluyera el Panteón de la Purísima, la iglesia del Niño que está ahí justo enfrente de la Plaza Bicentenario, la tronera de la colonia del Lete, que es de donde se tomó para el diseño de la Plaza Bicentenario. Son todos esos edificios que son históricos, emblemáticos, y que si el INAH llega a aprobar su incorporación Sí. al acuerdo, Es imposible entonces que se el construya. polígono se tendrá que recorrer Así es. y el bulevar quedará completamente adentro de ese polígono. Sí. Y adiós todo eso. Sí, hay que estar muy atentos. ¿Cuál va a ser ahí la consecuencia, mi estimado Andrés? Bueno, pues que todo lo que han invertido en darle a la empresa para que pues, la empresa ya gastó. Sí. ¿Verdad? ¿Sabes Va a cuál ser- cuál es la trampa técnica financiera del contrato de la licitación? Es, porque yo ahí tengo yo el contrato y lo leí, dice, bueno, pues en caso de cualquier rescisión. contingencia, de la rescisión del propio contrato, pues tendrá que erogar por indemnización cerca de 900 millones de pesos. Entonces, a la hora de que se pueda Es que- construir y vaya caminando la imposibilidad de la construcción del viaducto elevado, van a salirnos a decir con esta otra idea. Es que miren, ya invertimos Nos va a salir más como caro. 500 varos. Y luego, si indemnizamos, son otros 900, son 1400. Es casi prácticamente el 40-45% de la obra total del viaducto elevado. Mejor vámonos haciendo, ¿no? Pero es que sabes que Entonces, es una manera de victimizarse, ¿no? todo al revés. Hacen todo al revés. Te voy a decir cómo hacen, en el gobierno de hacen todo con las Zacatecas patas. hacen todo A al ver, revés. ¿cómo dieron el anticipo sin tener los permisos, las Así autorizaciones? es. No, ¿Cómo dieron? la empresa toda adjudicaron? madre, cabrón, échale, Adjudicaron. güey. O sea,
Oye, Javier, pero además esta campaña de las fotitos con el dron, miren el pinche tráfico, está de la chica. Oye, yo hoy vi una, la campaña densa. Y hoy vi una de las páginas asociadas al gobierno del estado. Bueno, sí. Y hoy sacan una, dicen, el Boulevard el vacío, fíjate cómo son unos genios, cabrón. El Boulevard vacío dice, gracias Zacatecas por entender que hay vías alternas. ¿Qué es lo que quieren expresar? Que cuando haya un segundo piso, está la construcción, la gente va a tener que usar esas vías. Güey, pero pues entonces ya existen. Así es. Si el bulevar ya no está saturado porque la gente entendió que, entonces ¿cuál es la necesidad del viaducto elevado, güey? No, son unos genios. Cuando se canceló el segundo piso que pretendía hacer Amalia García, sí. El dinero que provenía 100% de la federación, que es una diferencia muy importante, 100% de la federación se empleó en hacer los 4 carriles de tránsito pesado. Y eso ahorita, por ejemplo, para todo lo que es esta otra ciudad que está allá en Colinas del Padre, que es prácticamente otra ciudad. Sí. Una aldea. Significa mucho esa vialidad para toda esa gente. Entonces, pero te digo, se pasan porque no ven la ley, porque hacen todo de verdad sin conocimiento. La ley establece cuáles son las penas convencionales que se pueden establecer en un contrato. El gobierno tiene sus propios límites. Entonces, si tú pones en un contrato que si te haces la rescisión imputable al gobierno, al contratista le tienes que dar el 80%, la ley te lo impide. La ley establece los límites. Y yo creo que no se han puesto a leer la ley. Porque eso que dices tú, que van a tener que regresar 900 millones, ojalá que hicieran eso, porque irían a dar directito a la cárcel por las responsabilidades de los servidores públicos y tendrían que resarcir ese dinero a las arcas de la Secretaría de Finanzas. Oye, pero además, pues evidentemente es un contrato amañado, con un trasfondo, ¿no? Ya sabemos también históricamente, cuando hay la intención de las grandes obras públicas en este país, pues es la intención del moche. Hágase o no hágase la obra. Eres mal pensado. Por supuesto. No, ¿cómo crees? No, pues en este país. Ahora, no, pero eso, por ejemplo, nunca lo hemos visto, por ejemplo, en la refinería de Calderón o en la Estela de Luz. No. No, ni en la contratación de empréstitos tampoco. ¿Cómo crees? En la renegociación de la deuda. No, ¿cómo crees? Pues, si se hace la obra, nos cae más lana, cabrón. Si no se hace, pues nos va a caer menos. Por eso, pues échenle ganas para que se haga, cabrón. Pero hazme un contrato a modo. Sí, pero se llaman contratos leoninos. Y o sea, la ley tiene límites. Le pone límites al propio gobierno. Pues hay que darle por ahí. Lástima. Hay que darle por ahí, Javier, que ahora también se conozca esta parte de esta ilegalidad en el propio contrato del viaducto elevado, pues para que se exhiba. Fíjate, no sé si tú viste, Andrés, nosotros les distribuimos por las redes a los medios de comunicación que acuden a nuestras conferencias. Les pasamos todo el expediente de lo que tenemos del segundo piso y ahí viene el acta del fallo. Y entre las empresas que se presentaron al fallo estaba una empresa que es pues, de las primeras constructoras del país, que es Ingenieros Civiles Asociados, mejor conocido como ICA. Había 3 empresas que se presentaron. La que ganó el fallo, otra que justificaron por qué no había ganado, pero no viene por qué descalificaron a ICA. Simplemente se lo brincaron. Entonces, es una tras otra. Sí, pues es que además las 2 empresas vinculadas en la propia licitación son hermanas. Pertenecen a conglomerados asociados a grupos de interés, de nuevo, del famoso grupo Tlacomulco, que entre ellas, porque hay un historial de licitaciones conjuntas entre esas empresas, pues si no le tocó a una, le toca a la otra. Sí, claro, ¿no? Así es. Y esa es una trampa típica. Así funciona. En las licitaciones, ¿no? Así funciona. Entonces, crean subsidiarias, crean empresas paralelas, ¿verdad? Subordinadas en estructuras
¿cómo se le llama? Como conglomerados de empresas, ¿cómo se le llama? Los holding, los corporativos. Corporativos que tienen subempresas subsidiarias. Entonces van escalando de acuerdo a la posibilidad de la obtención de contratos. Y es el mismo caso. Y yo lo expuse ahí en un texto donde además demuestro pues esa vinculación entre empresas y cómo estas pues han obtenido grandes contratos, además beneficiados por gobiernos priistas como en Campeche, ¿no? Con Alito Moreno, o sea, que le acaban de tomar su presidencia. Y además, pues yo dejo entrever pues la intencionalidad política que hubo atrás, ¿verdad? De que tumbaran a Claudia Anaya para la gobernatura de Zacatecas. O sea, porque todo cuadraba en los tiempos. Al tiempo. Ahí queda esa correlación. No es casual. ¿En política hay algo casual, Javier? Pues fíjate que yo te voy a decir que sí. Aunque la regla general dice que no, yo te voy a decir que sí. Hay incidencias. Te voy a decir por qué. Porque no hay dicen que en política no es solo el hombre, sino el hombre y su circunstancia. Y si tú dices, ¿por qué tenemos de gobernador a David? Pues porque es como cuando tú tiras un penalti, pero a la mitad del punto del penalti y la portería. Es más difícil fallarla que anotar el gol. Sí. Entonces, David empieza con una ventaja de 37 puntos y después de toda su mala campaña, torpezas y desvaríos que cometió en esa campaña, acabó con 14 puntos de ventaja. Sí. O sea, si sigue unas 2 semanas más la campaña, yo creo que no la libra, ¿verdad? Y ahora en la revocación de mandato, que es un buen tema que hay que por lo menos comentar, muchas de las personas que le ayudamos a que llegara a la gubernatura. ¿Te arrepientes? Evidentemente que sí. Yo esperaba que íbamos a tener un gobierno. Arrepiéntete, pecador. A ver, proctólogo, dele aquí la sermonción es todo lo contrario de los principios de la 4T. Sí. Yo no estoy afiliado a Morena. Yo no estoy afiliado a Morena, pero coincides ideológicamente con la 4T. Ideológicamente coincido con un movimiento social que es la 4T. Sí. Entonces, y que es esencialmente Andrés Manuel López Obrador. Sí. ¿Alguien puede pensar que los votos que ganó aquí Morena se deben al trabajo del membrete ese que se llama Comité Ejecutivo Estatal de Morena? Claro que no. Y la prueba más explícita fue en la ulterior elección, Javier. Pues no ganaron mayoría calificada, perdieron municipios importantes. Era para arrasar, Entonces, no, y municipios. Entonces, pues la movilización, hay que dependa de la marca de López Obrador. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, hay una serie, por ejemplo, los maestros democráticos, los pensionados, los burócratas que corrieron a patadas de una manera vergonzosa, con una falta de educación, con una falta de respeto. No hay necesidad, si lo vas a quitar a trabajar, puedes decirle, puedes proponerle algún acuerdo de un convenio de retiro, o sea, pero no tienes que maltratarlo, no tienes que humillarlo, no tienes que ofenderlo. Entonces, han ido generando un descontento que ya es generalizado. No, tienen talento. Entonces, para eso. No solo, lo único que no solo tienen a la oposición, lo que quede de la oposición en Zacatecas entre PRI, PAN, PRD, sino que pues el propio PT, el PANAL y el PES formaron una coalición distinta por el maltrato que les dio David. Entonces, ¿quién respalda a David Monreal en Zacatecas? Pues él piensa que la estructura de los servidores de la nación y los programas sociales, pues claro que no. Entonces a nosotros, desde todas las trincheras, poniendo por encima el interés superior del Estado, estamos trabajando con organizaciones, con ciudadanos sin partido, con gente que apenas está metiéndose a la lucha social por primera vez, pero también estamos trabajando con otros partidos políticos, porque si nos proponemos, aunque está muy alta el requisito de 40% y etcétera, reunir las firmas y demás,
vamos a hacer el mejor esfuerzo y yo tengo Y esperanza. el tiempo apremia. Por Tiempo apremia. eso se tardaron 4 meses en publicar la revocación. No importa, no Pues importa. es quitarle tiempo a la operación. De todos modos, Y ahora sí sale muy contento de La ti. gente- Estoy listo para la revocación. la gente... yo creo- Como el perrito. Seas mamón. Sí lo podemos lograr, ¿eh? Ellos creen, lo descartan de antemano, piensan que es imposible. Yo fíjate lo que te voy a decir. El día de hoy vamos a ver, cuando transcurran los plazos, vamos a ver cómo nos va a todos los que estamos convencidos que Zacatecas ya no puede continuar bajo las manos de una persona que no se hace responsable de la investidura que él tiene, Sí. que es el representante con más facultades que tiene el estado de Zacatecas. Sí, finalmente es algo que debe promoverse, que debe fomentarse y además como un preludio a la civilidad, a la cultura cívica en Zacatecas, que está muy jodida. Por eso la gente también no se atreve mucho a las manifestaciones públicas, solamente cuando se trastocan intereses muy particulares, no sociales. Sí vemos grandes marchas, pero es cuando me van a quitar el sueldo, que no me van a quitar una prestación. No, espérate. Se trata de civilidad, ¿no? De sociedad. Y eso es algo que en Zacatecas es muy característico, que sea los movimientos de este tipo sean muy apáticos, ¿no? Pero fíjate que la gente tiene muy clara una situación importante. Y en ese sentido hay que ir construyendo la participación ciudadana. Por eso me gusta además el nombre que tienen ustedes, ¿no? Ciudadanía participativa, porque se parte desde esa idea de fomentar la participación ciudadana, pero educativamente. Se trata de educar al público en el sentido de que exija sus derechos, manifieste sus ideas y tenga alternativas, tenga mucha propuestas. tolerancia y respeto. Fíjate, por ejemplo, en la reforma judicial, ahí en la asamblea que se reúne, mucha gente estaba en contra de la reforma judicial. Sí. Muchos otros estábamos a favor, Sí. pero esos temas no los tocamos. Sí. Tenemos una causa que nos une, que es la oposición al segundo piso y que haya mejores proyectos. Entonces, en eso trabajamos. Sí, pues la pluralidad muy bien encauzada, ¿no? Así es, y te digo, eso nos ha permitido avanzar, incluso en los grupos que tenemos de comunicación. Ahí decimos, a ver, están subiendo cosas que no son temas de esta causa. Y es muy importante, fíjate, el presidente trae más o menos un 70% de aprobación en Zacatecas. Se mueve entre un 63 a un 70%. Por ahí anda el presidente en Zacatecas normalmente. Sí. Y David se mueve entre el 20 y el 30%. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La gente tiene muy bien clara la diferencia. Por supuesto. ¿Quién es Andrés Manuel? ¿Sí? ¿Y quién es David Monreal? ¿Y quién es David Monreal? Sí. Y la familia de David Sí. Monreal. Sí. ¿Verdad? Entonces, en un referéndum como este de la revocación de mandato, la gente va a tener claro que votar para que se vaya David Monreal no es darle contra ni a la 4T ni a Andrés Manuel, y mucho menos a Claudia Sheinbaum. Hay que ser muy específicos en poder diferenciar esas dos rutas y la zanja que queda en medio, llenarla con participación ciudadana, porque pues, los vacíos de poder se tienen que llenar, ¿no? Y qué mucho mejor que fomentando precisamente la exigencia de derechos y la posibilidad de que si un gobernante llegó por el voto popular, pues también se pueda ir por el voto popular. Javier, ya tenemos la hora, ya nos pasamos un poquito de la hora, quedan temas pendientes. Por supuesto que nos vas a acompañar en otra ocasión, porque la verdad son temas muy interesantes de fondo y que muy poquitos tratamos en Zacatecas, con el micrófono abierto. Pues sí, pero yo creo que son los temas que hay que hablar. Sí. ¿Verdad? Sin tabús, sin miedo. Algunos ásperos, pero se tienen que manifestar. Sí. No, pues es que ya tenemos que también darle esa transformación, parafraseando, ¿no? Al propio movimiento, darle esa transformación de la idiosincrasia en Zacatecas. Y fíjate que no nos conformemos con es lo que hay, que es una frase muy local. Es que es lo que hay. No, espérame, güey. No es lo que hay.
todo se puede modificar, todo se puede transformar para bien. Y las muestras ahí están, ¿no? Yo termino con este comentario, mi estimado Andrés, si me lo permites. Sí. Mira, la gran contradicción que tiene David Monreal en su mente, en su idea, en su pensamiento, de querer vendernos el desarrollo y la modernidad de Zacatecas con un puente elevado, está absolutamente en contra del legado de Andrés Manuel y de lo que propone como eje del gobierno Claudia Sheinbaum. Uh-huh. ¿Cuál es el eje del gobierno de Claudia Sheinbaum? Bienestar compartido. Uh-huh. ¿Sí? ¿Qué le va a tocar de ese puente a Pinos, a Concha del Oro, a Salvador, a Mezquital del Oro, a Valparaíso? ¿Qué les va a tocar? Sí. Nada. Pero cuando necesiten algo, cuando necesiten algunas obras, caminos, agua, lo que sea, no hay. No, pues mándenle una foto del viaducto elevado y... Vayan, tómense su foto. O vayan y agarren ahí una piedrita que se cayó, con un cachito, ¿no? Entonces, para que se lo lleven. Es el mundo al revés aquí. Aquí no se gobierna con los principios de la Cuarta Transformación, no se gobierna con la congruencia que lo hizo Andrés Manuel, no se gobierna con todo lo que ha planteado en su campaña Claudia Sheinbaum, y por supuesto que eso va a tener consecuencias a la hora de que los ciudadanos primero se presenten a manifestarse, otorguen su firma y se pueda llevar a cabo el ejercicio del referéndum. Y si se hace esa votación, yo te aseguro que las cifras van a ser más o menos lo mismo que hoy conocemos. Un David Monreal en el lugar 32, y que bueno, pues ya para irnos el chascarrillo de por qué no se mueve David el 32. ¿Verdad? No hay 33. Pues porque no hay 32. Es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Javier. Nos vemos a la próxima. Al contrario, Andrés, es un gusto. Y yo te manifiesto mi respeto porque efectivamente hacer crítica, hablar de estos temas espinosos, implica muchos riesgos. Sí. Y tú los corres, yo también, pero hay mucha gente que prefiere irse por la sombrita, no meterse en dificultades y tratar de... No, del 106.5 no vas a estar hablando. Bueno, para todos, pero te voy a decir algo. Periodismo agudo, son pocos los que se atreven, y te reconozco que tú eres uno de ellos. Muchas gracias. Pues nos vemos a la próxima, estaremos aquí en otros temas. Muchas gracias. Ahí viene el análisis del presupuesto. Muchas gracias a la gente que nos ha dispensado su tiempo ahí. Sí, muchísimas gracias. Pues por eso lo subimos el sábado, para que estén ahí planchando y barriendo y todo, escuchándonos. Gracias, nos vemos a la próxima. En la próxima va a estar buena también, ya sabe. Créame que vienen 2 podcasts bastante interesantes. El rector ya nos animó y viene una nota buenísima. Por ahí la estoy pescando. Va a ser un boom para la UAS. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos a la próxima. Y además les recuerdo que en este podcast... Me puedo equivocar, pero no creo.